Hola, hermanos y amigos, bienvenidos a este programa en español de estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un título, La voluntad de Dios. Es un tema que algunos nos preguntamos, otros no les interesa, otros creen pensar o piensan que la voluntad de Dios es solamente una sola cosa, que es la salvación. Pero veamos de qué se trata. Todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo la vamos a hacer si no la sabemos, no la conocemos, no nos enteramos? La palabra de Dios nos revela en todo lo que está escrito en la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Y no es una sola. Tiene diferentes aspectos, nos encarga diferentes cosas para cumplir por nuestro lado, pero sobre todo es amarlo, buscarlo, encontrar esta vida en esta tierra junto con Él, llevarla de la mano con Él. Dios nos revela esa voluntad en su palabra. Cuanto más aprendemos de la Biblia, más vamos a conocer del carácter de Dios y esa voluntad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le encarga a Josué, que viene a ser el sucesor de Moisés y líder del pueblo a través del Éxodo cuando salieron de Egipto, le dice que no se olvide de meditar en su palabra de noche y de día. Constantemente tiene que meditar en ella. ¿Por qué? Porque la meditación es cuando el Espíritu de Dios nos va a abrir el entendimiento y revelar esa voluntad, ya sea para una situación directa enfrente de nosotros como para un futuro. Una manera de pensar que el cielo se acerca a la tierra, porque eso está declarado, que en el cielo vive Dios, pero quiere que nosotros vivamos con Él. Quiere decir que el cielo se va a acercar a donde estamos nosotros, que es la tierra. ¿Y cómo acercamos ese cielo a la tierra? Es algo que de repente para muchos le es por primera vez que están escuchando. Si pensamos en el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, cuando Él estuvo los 3 años y medio ministrando, discipulando a aquellos que llamó cerca a Él, enseñándoles, predicando por los pueblos a donde iba, sanando enfermos, Él declaró que vayan por delante de Él primero, anunciando, el cielo se ha acercado. El cielo está entre ustedes. ¿A qué se refería? El reino de Dios ha venido a esta tierra, porque su rey, el reino tiene un rey, el rey es Él, es Jesucristo, que iba a ser luego, más tarde y más adelante, va a ser decorado y reconocido como rey absoluto de toda la tierra en su segunda venida. Pero por mientras Él estuvo aquí caminando por esos espacios de terreno del Medio Oriente, declaraba, el reino de Dios está entre ustedes. Quiere decir que el cielo se había acercado a nosotros, a quienes vivieron en esa época. Y lo podemos acercar igualmente. Él nos lo ofrece. Él ofrece las mismas promesas de aquel tiempo, ahora, en el presente. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, por la eternidad. La eternidad pasada, así como la eternidad futura. Cuando lo buscamos con toda intensidad de nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, está entregado en oración a buscarlo a Él para que se manifieste. Mateo 7:7 nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán,
llamen y se les abrirá. Es una promesa y es una declaración que Jesús hizo, recordando la existencia y las promesas de Dios Padre. Y es así como debemos vivirlas, porque Él cumple, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Pero muchas veces puedes decir, ay, pero yo oro y no he experimentado en ningún momento su presencia. Pero ¿cuánto has entregado de ti? No quiere decir que tengas que orar toda una hora o 2 horas o todo un día. Es el momento, es la calidad de esa oración. ¿Te has entregado realmente? ¿Lo has buscado con todo tu ser, con todo tu pensamiento y tu alma, dedicado, no pensando en otras cosas en ese momento, sino entregado realmente a Él? Él cumple. Y muchos podemos decir y somos testigos de que Él responde. Cuando tú lo buscas, entonces Él va a responder porque ha oído tu oración. Amén. Cuando los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a orar, no le pidieron enséñanos a sanar enfermos, no le pidieron enséñanos a predicar, a llevar el evangelio, enséñanos otras cosas, sino le pidieron específicamente enséñanos a orar. Y en Mateo 6:10 nos dice que debemos orar de esta manera. Nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero en Mateo 6:6 nos dice de que cuando oremos, entremos en un aposento. Entra a tu aposento, nos dice, a tu sitio, y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué quiere decir? Aíslate, ponte a solas, tú y Dios, nadie más, para que puedas concentrarte, que puedas oír tu voz y oír la voz de Él. Dale tiempo. La oración es una conversación de 2 vías, no es un monólogo. Entonces, cuando tú ores, dale tiempo para escucharlo, para que pueda responderte. Pero nos dice, entra a tu aposento, a tu lugar secreto. En ese lugar secreto es donde tú vas a encontrarlo, vas a oír su voz. Por eso, en el verso 10, cuando nos dice, tenemos que reconocer que Él es Dios, el hacedor, el creador de todas las cosas. Y cuando decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, nos estamos sometiendo a su voluntad, no a la nuestra, a sus planes, no a los nuestros. Muchas veces nosotros queremos presentar nuestro plan a Él y queremos que lo bendiga, que lo multiplique, que lo haga efectivo. ¿Cómo podemos nosotros decirle, Dios, haz esto, cuando somos nosotros los creados y no los creadores? Dios no nos necesita a nosotros para existir. Él existió por siempre y Él te ha creado a ti y a mí. Y ha creado todas las cosas que vemos y las que no vemos. Él es el creador absoluto. Cuando vemos en la Biblia su voluntad revelada en las Escrituras, hay algunas distinciones de las que vamos a aprender. Los teólogos la categorizan en diferentes nomenclaturas. Puede ser de 2, de 3, de 4 clases. La Biblia no nos muestra esos nombres, no nos muestra esas nomenclaturas. Pero ya sabemos que la teología
y los profesores de teología, los estudiosos de la Biblia, de las Escrituras, tratan siempre de categorizar para un estudio directo, más efectivo, más objetivo. Pero la Biblia, si tú la lees, el Espíritu te va a revelar el camino de Dios. Y es allí donde debemos vivir, donde debemos continuar recibiendo de Dios. Deuteronomio 29:29 nos habla que las cosas reveladas pertenecen a los hijos de Dios y a los hijos de nuestros hijos. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Quiere decir que hay cosas todavía que no han sido reveladas. Hay cosas que los secretos, Él los guarda. Dios mismo los va a guardar para el momento que Él quiera revelarlos a sus hijos. Pero lo que ya está revelado es para nosotros, para recibirlo, para entenderlo y para aplicarlo. Entonces vamos a ver 3 categorías de la voluntad de Dios. La primera va a ser la voluntad soberana o decretiva. ¿Por qué? Se trata de las normas y los decretos que Dios ha declarado. Como soberano gobernante del universo, ordena todo lo que ha de ocurrir. Nos muestra un Dios poderoso que tiene control sobre todas las cosas y como creador de todo, tiene el derecho y poder de hacer lo que Él determina. Por ejemplo, el movimiento de los planetas, el Sol, la Luna, el ciclo de la vida. Todas esas cosas incluye la creación, pero también el plan de redención. Él ya lo tenía planificado, nos dice, desde la fundación del mundo. Porque Él sabe lo que ha de venir y sabía que el humano iba a necesitar un Salvador. Porque Adán y Eva, los primeros padres creados, pecaron, cayeron en falta, en rebelión. Y nosotros íbamos a ser condenados. Entonces Él ha ofrecido ese plan de redención. En Isaías 43:13 nos dice, desde la eternidad hasta la eternidad, yo soy Dios, Él declara. Nadie puede contrariar lo que yo hago. Quiere decir que Dios determina que algo va a suceder y así va a suceder. Así va a ser. Él decide y así se hará. No hay opción más. La segunda categoría sería la voluntad preceptiva, que quiere decir que representa un estándar moral que Dios requiere de las personas y espera que las cumplamos. Como portadores de la imagen de Dios, debemos tenerlo como obligatorio y debe obedecerse. Así son, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y Él nos pide, sed santos como yo soy santo. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán y Eva. Ellos vivieron en el jardín del Edén en la perfección, pero luego cayeron, cometieron rebelión, se sublevaron contra la voluntad de Dios y recibieron un castigo. Fueron echados de ese jardín, de esa perfección. En el caso de José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto por unos mercaderes y luego de estar en la prisión, viene a ser el brazo derecho o la mano derecha del faraón. Pero Dios usó su persona y esa posición de categoría y autoridad en Egipto para salvar a todo su pueblo de la hambruna que afectaba el mundo en esa época. El plan de Dios es siempre con un propósito. Es así el plan de redención,
que Jesús viene al mundo para nacer, nace como humano, siendo parte divino y parte humano. Pero va a morir en esa cruz porque va a ser el sacrificio vivo, el sacrificio de sangre que requiere la salvación para la humanidad. Y para todo aquel que quiera recibirlo, hacerlo dueño y señor de su vida, creer en ese sacrificio de la cruz, que es por quien somos salvos. Amén. La tercera voluntad es la permisiva o la condicional. Quiere decir que Dios tiene un deseo que puede o no puede ocurrir y que va en la relación con el hombre. La decisión que si queremos acercarnos a Dios o rechazarlo. Primera de Timoteo 2:4 nos muestra que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué nos está diciendo? Que no todos son salvos. Pero tenemos la opción, que si queremos hacerlo, tenemos que venir y reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz y seremos salvos. Entonces depende de nosotros que esa voluntad de Dios, ese deseo de que seamos salvos, depende nada más que de ti y de mí. Él no va a imponer esa voluntad sobre ninguno de nosotros. Es nuestra decisión. Es su deseo, es su anhelo, pero es nuestra decisión. ¿Por qué existe esto? Porque desde un principio Dios nos da el libre albedrío, el que podemos escoger. Escogemos la salvación o escogemos la condena de ir al infierno. Solo depende de cada uno de nosotros. Otro ejemplo es cuando decimos, Dios nos pide que nos movamos por amor. Y por amor que hablemos siempre la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es su verdad, su existencia, su poder, su soberanía. También nos dice que debemos arrepentirnos para llegar y volver a Él. Con ese arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Es cambio de dirección. Estoy reconociendo porque el Espíritu de Dios me hace reconocer que este camino no es el correcto. Entonces tengo que darme cuenta. Me arrepiento que estoy yendo por un camino errado, alejado de Dios, y doy la vuelta y trato de acercarme a Él con la guía y dirección del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! En Lucas 13:34, Jesús nos declara, mirando hacia Jerusalén, y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Y está declarando, yo lo quise hacer, pero tú no me dejaste. Esa es la voluntad permisiva que depende de nosotros. Y Dios lo está esperando. Él quiere que lleguemos a Él, pero es nuestro caminar el que nos va a acercar o nos va a alejar. Aunque es mi deseo, yo no lo voy a imponer. El Salmo 19:7 nos revela que la voluntad revelada de Dios en las Escrituras es constante. Nos dice que Él quiere hacer sabio al sencillo. ¿Qué quiere decir? Quiere darte sabiduría cuando eres humilde, te sometes a Él. Romanos 11:36 nos indica que es por Él. Es para Él y son de Él
todas las cosas. Como dije, todo lo creado, lo que vemos y lo que no vemos. Todo lo creado, todas las cosas le pertenecen a Él. Como dueño de todo, es el que va a dirigir la situación, va a ordenarla. Dios tiene sus planes soberanos, como el que lleguemos al cielo, pero si tú no tomas la decisión correcta, su plan no se va a alterar. Y Él no va a considerarte, sea contigo o sin ti. Él va a hacer que su plan llegue a donde quiere que llegue. Sencillamente, si no estamos contados en ese plan, vamos a estar arrimados. No vamos a ver ese resultado. No vamos a ver los beneficios de su plan. No vamos a vivir ninguna experiencia. Satanás va a hacer lo posible para que nos rebelemos contra ese plan de Dios. Cuando Isaías 14 nos habla de cómo fue esa rebelión de Satanás contra Dios, nos muestra 5 veces que él habla de él, el diablo o Satanás. Él quiere hacer lo que él quiere, decidir de acuerdo a lo que él desea y actuar y que se haga. Pero Dios no le permitió, porque sabía que era una rebelión contra él. Satanás quería estar igual que Dios, quería ser adorado igual que Dios, quería que un asiento esté junto a Dios, para que él también sea reconocido con poder y alabado igual que él. Nos dice la palabra que Dios es un Dios celoso y Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos habla que Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué está sentado a la diestra? Y es el lugar que Satanás quería. Porque Jesucristo es parte de Dios. Coexistió con Dios Padre y su Espíritu desde antes de la fundación del mundo y de la creación de los ángeles y del mismo Satanás. Gloria a Dios. El pecado más grande en la palabra de Dios es el orgullo. Ese orgullo es lo que Satanás demuestra en Isaías 14. Cuando todo habla de él, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo veo, de lo que yo siento, de lo que a mí me mueve. Todo es yo, lo mío, alrededor de mí, todo es mí. Pensemos cuando actuamos, cuando tomamos una decisión. ¿Estamos pensando solo en nosotros o también en el resto a quien podemos afectar? Sea tu familia, amistades, un lugar de trabajo, etc. El mismo cuerpo de Cristo. Porque Cristo nunca pensó en él, sino en el resto, en la humanidad a quien iba a salvar. Y aún en su cruz le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él hasta el último momento pensó en su sacrificio, el beneficio que iba a ofrecer con ese sacrificio. ¿Y cuál es ese beneficio? La salvación, el acercarnos a Dios. Y esa era la voluntad de Dios. Cuando Él ora en el huerto de Getsemaní, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa debería ser nuestra oración, nuestra manera de pensar. Porque el orgullo es muestra de egoísmo.
Y así como Satanás engañó a Adán y Eva desde el jardín, trata de engañarnos a todos hoy en día y seguirá haciéndolo hasta el último momento, haciéndote pensar que tus planes y tus ideas son mejores que las de Dios ofrece. Deuteronomio 30:15 nos dice, y Dios declara esto: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Pues escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Te dice, yo quiero que escojas vida. Ese es mi deseo, esa es mi voluntad. Yo no voy a hacerte escoger, es tu decisión. Alabado sea el Señor. Gracias, hermanos, por la atención. Espero que esta palabra llegue y se afirme en cada corazón y traiga esa luz a nuestro caminar. Dios los bendiga y hasta la próxima.